falta ver un poquito más, creo yo, más que nada la cuestión, por ejemplo, con respecto a los jugadores que irán, porque digo, bueno, a fin de cuentas, sea o no sea así, pues los partidos que faltan de preparación son amistosos, entonces no creo yo que haya mucho que hablar o debatir o como sea con respecto a eso, pero pues sí, tal vez más que nada como platicar, o sea, hay cuestiones muy importantes y bajas incluso importantes, como por ejemplo el caso de el Tecatito Corona, que sabemos que se encontraba jugando bueno, se encuentra formando parte del primer equipo del Sevilla y en la Liga Santander, que desafortunadamente sufrió hace poco una lesión que pues ya lo dejó de manera definitiva fuera del Mundial. Y por ahí también estábamos viendo el caso de Richard Sánchez. Entonces, creo yo que podría haber tal vez un par de bajas importantes, pero pues bueno, por ahí hay cuestiones que me parecen interesantes con respecto a eso, comentarlas, porque yo creo que podría tal vez darse pues un cierre un poco complicado de esta fase pues de preparación y también en este caso un inicio complicado justamente por algunas bajas, ¿no? Afortunadamente creo que uno de los futbolistas más importantes, perdón, de la selección mexicana, como es el caso del mismo Irving Lozano, que ahorita lo hemos visto mostrando un muy buen nivel y de igual forma en el caso de su equipo, el Napoli en Italia, mostrando un muy buen nivel también. Incluso en una competencia como es la misma Champions League. Creo yo que habría que debatir un poco eso, ¿no? Al final de cuentas, yo, por ejemplo, ¿tú qué piensas? Pues primero que nada, las bajas importantes, ¿no? Que hemos visto y cómo crees que podría irle a México en el Mundial siendo, pues, digamos, hasta cierto punto objetivos, ¿no? Bueno, amigo, bueno, efectivamente hay dos últimos duelos, la verdad es que ya se nos han hecho a mí eternos, yo no puedo creer que haya tantos duelos tan cercanos en tan poco tiempo, pero bueno, hay dos últimos duelos en este caso en los que el Tata Martínez tendrá que comprobar y hacer los últimos ajustes y demostrarle a la afición y creo que a la propia federación y a los jugadores. Digo, no estamos en un momento para ya hacer cambios de gestión o de cuerpo técnico, pero sí para realizar al menos ciertas críticas en las que pues, el Tata tiene que demostrar una contundencia más certera de lo que ha sido. Hemos visto que a la selección le afecta muchísimo la defensa, que no se terminan de comunicar bien, siendo que muchos son muy importantes. Evidentemente se le han puesto muchas expectativas a las caras nuevas, como lo es el caso de Henry Martín, quien pues esperemos genere muchos goles, pero también es cierto que un detalle que no se ha tratado y que creo que ahorita mismo, por ejemplo, hablando de Henry Martín y que pues tiene hace poco que eliminaron al América de acá de la Liga de México. Recordemos que en ese último partido, Henry Martín anotó un gol que fue anulado y que pudo haberle dado el pase a la final a América. Pues bueno, en ese gol, yo creo que la celebración de Henry Martín duró como 4 minutos, no sé cuánto, entre que se quitó el jersey y entre que se tiraron, y esos 4 minutos te quitan tiempo. Esos 4 minutos te dan tiempo para poder seguir haciendo jugadas para anotar más goles. Entonces, ese tipo de cosas tienen que analizarse y de gestionarse para decir, oye, ten cuidado porque no sabemos si nos haga falta más goles o en este caso que haya un fuera de lugar, sobre todo a estas caras nuevas que me parece que todavía le falta un poco de humildad y un poco de, digamos, de ser un poco más finos en cuanto a su propuesta deportiva para poder ir más rectos. El tema de Guillermo Ochoa sabemos que le ha costado mucho trabajo siempre desde que empezó, pero en estos últimos días, digamos ya como entrenador, sabemos que no ha sabido salir muy bien por el balón y que pues ha tenido dificultades ahí, pero pues bueno, creo que a final de cuentas no hay mejor actual capitán para el tema de la selección. Y pues tú como lo mencionas, las bajas, también me parece que ahí se te olvida mencionar si es que ya es 100% seguro que no podría ser convocado Raúl Jiménez por la situación que tiene. Se tendría que analizar si es que esta recuperación para posiblemente llegar quizás a un tercer partido, entonces sí se prestaría a la selección y aquí en la selección se recupere o si no, pues si se recupera, se termina de recuperar, sería en su equipo que son los Wolves. Entonces, todas esas bajas creo que
ameritan mucho análisis. Ya hemos hablado de ciertos jugadores, por ejemplo, si no me equivoco, un goleador del Pachuca también por ahí está corriendo riesgo de no de ser convocado, lo cual creo que sería una baja interesante y delicada. Y pues bueno, no hay más que decir, más que, pues bueno, hay que analizar estos dos últimos equipos que creo que yo no son rivales, están lejos de ser rivales fáciles. Entonces aquí hay que demostrar un poco más de contundencia, amigo. Tú, por ejemplo, no sé incluso qué piensas con respecto al tema de, ahorita que tocaste, por ejemplo, el caso del mismo Ochoa, en referencia a eso, pues el tema de Carlos Acevedo, ¿no? Que tal vez siempre se pidió, o desde hace muy buen tiempo se pidió por el buen nivel que estaba demostrando en el Santos, y al final de cuentas el Tata Martino pues no Ujú. lo quiso convocar, ¿no? Yo, por ejemplo, siento que al menos desde mi punto de vista él sería tal vez, podría estar ahí entre los mejores porteros mexicanos actualmente, pero tú, por ejemplo, ¿qué opinas con respecto al menos a él? Sí, bueno, la realidad es que aunque a muchos nos les cueste y aunque los jugadores no tengan, digamos, la seguridad de decirlo, porque pues caerían en algo un poco, no sé si inapropiado, pues es evidente que muchos generan jerarquía, ¿no? Lo que hemos visto con Funes Mori, ¿no? Que al principio ilusionaba mucho y pues al día de hoy creo que nadie le tiene la confianza, creo que es más una banca un poco que pide el Tata porque, pues no sé, porque le tiene mucha fe, porque le inspira confianza, quién sabe, pero sabemos que no ya está en condiciones para poder ser convocado y pues bueno, creo que sería el mismo caso de Acevedo, pues bueno, yo también creo que, no sé si quitaría a Ochoa, pero por lo menos sí le daría la oportunidad a Acevedo por lo menos de ir como una segunda o tercera opción para la selección mexicana, porque también otra cosa muy importante que también hablan los números de Ochoa son el tema de los penales. Además de que ya tiene muchísimo tiempo que no para un penal, es cierto que nunca ha sido su gran, ¿cómo te diré? Su fuerte, ¿no? Su Por así fuerte, decirlo. ajá. Siempre que hay penales, uno quisiera, por ejemplo, que dices, oye, si hay penales, pues hay cambio y órale va. Entra Talavera, que sabemos que tuvo una época muy buena, en las que era un buen parador de penales, el caso de Talavera. Entonces, ese tipo de decisiones, pues, no, yo no diría que lo van a traer, ya está difícil el caso de Acevedo, pero pues bueno, al menos analizar esos errores, corregirlos y ver cómo manejas el roster de jugadores si hay cambios, porque a veces estos cambios que generan este tipo de técnicos más de, digamos, de acá de, por decirlo de alguna manera, de Latinoamérica, son más en cuestión de descanso o de forzar un poco, o sea, como se le dice, echar la carne al asador y no tanto en cuestiones tácticas de decir, oye, si no me están generando o si va a entrar este jugador, pues cambia por el otro, porque va a entrar un jugador que es más de lateral. No sé si me explico. Sí, la verdad es que sí, o sea, yo, digamos que tal vez por ahí va mi punto, ¿no? O sea, yo siento que más nada la cuestión ahí es el hecho de que obviamente ahorita ya no es como que vayan a convocar a, no sé, a Acevedo, no solo de Acevedo, sino hablando de jugadores que a lo mejor en todo este proceso de preparación para el Mundial y así, no estuvieron convocados o no formaron parte de la selección, ¿no? Porque quieras o no, pues a lo mejor muy por encima de que Acevedo no haya estado, no es un jugador que se puede convocar al final de cuentas, pues de manera improvisada, porque ni siquiera ha tenido esa adaptación, ¿no? Por decirlo así. Pero pues sí, de igual forma, yo no siento que vaya a haber muchos cambios con respecto a los que están ahorita convocados para estos partidos de preparación en comparación con quienes van a ir al Mundial. No creo, la verdad, o sea, solamente por ahí a lo mejor, como bien lo comentaste, las dudas de Raúl Jiménez, que igual, y bueno, otros muy importantes como el Tecario lo había comentado, de manera lamentable, pues se va a perder el Mundial, ¿no? Así que, pues bueno, digo, al final de cuentas yo pienso que pues el Tata Martino puede que durante este proceso haya tomado decisiones complicadas, erróneas en algunos casos, pero yo creo que al final de cuentas todo se va a ver en el Mundial, ¿no? O sea, como dicen, tal vez una cosa a veces es los partidos de preparación y todo lo que pasa, y otra cosa es, pues, a la hora del mundial, ¿no? Ya uno no, no sabe exactamente qué vaya a pasar, por ahí puede haber sorpresas,
incluso hablando del mismo mundial, pues selecciones que a lo mejor alguna que ni siquiera nos imaginemos que pueda dar, que pueda hacer algo y a la mera nos da la sorpresa y pasa de la clasificación, incluso llega a instancias finales, no sabemos, así que digo, esto era más que nada un tema un poquito importante, interesante, ¿no? Más que nada porque, pues sí, justamente como lo comentamos al inicio, estamos ya a menos de 3 semanas del Mundial y la verdad es que sí es importante el hecho de pensar y analizar el cómo es que quedaría o cómo es que podría, pues ver o verse de alguna manera beneficiado o afectado el mismo equipo de, bueno, la misma selección mexicana, ¿no?